acompañan, estar en este lugar y compartir con ustedes el trabajo de quien ha sido un destacadísimo colega de la antropología jurídica y también un destacadísimo abogado, militante, el doctor Armando Aragón Andrade, que es profesor de la NES, de la UNAM, y que además es doctor en antropología por la UAP, maestro en historia y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás. Pero como les decía, lo que me parece aún más relevante, quien ha realizado un trabajo de militancia, de activismo y que ha mostrado un compromiso político durante cerca de 8 años en el acompañamiento de la lucha del municipio de Michoacán. Entonces, para realizar la presentación, como es debido, de este libro, nos acompañan varios colegas, nos presentando la palabra. En primer lugar, tenemos a la doctora Verónica Velázquez, quien es subdirectora de investigación de INA y doctora en antropología por el CIESAS, y que nos acompaña también en representación de la doctora Aira Castilleja, quien no pudo acompañarnos, pero que es secretaria técnica de INA, que también es doctora en antropología por la ENA, y que además es una de las más destacadas especialistas en el estudio de los pueblos indígenas en Michoacán. Entonces, pues muchas gracias, Verónica. Hola, pues es un placer estar aquí con todos ustedes. Vengo en nombre de la doctora Aira Castilleja, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También trabajo en una coordinación nacional de antropología y he tenido la oportunidad de seguir el proceso de Cherán y de ver de cerca el trabajo que ha hecho el colectivo de emancipaciones, así es que es un agrado estar aquí con ustedes comentándoles hoy las reflexiones de este libro. Va a ser la intervención en dos partes. La primera es el mensaje y reflexiones que envía Aida, y la segunda parte algunas reflexiones complementarias que he hecho yo al respecto de la lectura del libro. Comienzo. Con una gran disculpa por delante, expreso el agradecimiento al doctor Orlando Aragón por su generosa invitación a ser parte de la presentación de su nuevo libro. Saludo con respeto y admiración al Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán y a Pedro Chávez, integrante del segundo Consejo Mayor. Saludo también con afecto a mis colegas y amigos, el doctor Víctor Manuel Toledo y a la doctora Verónica Velázquez, que me han hecho favor de prestarme su voz para compartir algunas reflexiones a partir de la lectura de esta reciente aportación de Orlando. Debo confesarles que cuando me di a la tarea de leer el libro, intenté hacerlo como si no conociera el valiente y aleccionador proceso de Cherán, y como si no tuviera conocimiento del trabajo del doctor Aragón y del colectivo Emancipaciones. Empecé a leer y me venían a la mente imágenes de distintos momentos del proceso: las fogatas, las asambleas, los recorridos por los bosques talados y quemados, el día a día en la vida de la comunidad con temor y esperanza. Avanzaba insistiendo en mi cabeza esa primera intención, pero recordaba las voces de los miembros del colectivo de emancipaciones en distintos foros y espacios donde se daba a conocer el proceso que se seguía en el ámbito electoral y luego el reconocimiento de Cherán como municipio indígena. Desistí de ese intento y continué con la lectura, una lectura de la que aprendí y que me permitió conocer aspectos de los cuales escuché de terceras personas. Es un libro en el cual el autor entrelaza 6 aristas del derecho y de la manera de hacer uso de él, incluyendo el uso contrahegemónico en el proceso de constitución de un gobierno comunal de Cherán. Entrelazamiento que también incluye lo que ha implicado su participación y acompañamiento en este proceso. Con precisión lo puntualiza en el primer capítulo, que es el centro del libro. Más que estudiar el proceso de lucha de la comunidad, se concentra en una dimensión particular: el papel de la movilización del derecho en su lucha y las lecciones que de este se pueden generar. En su participación no pude escindir lo que ello le ha representado como académico comprometido y como miembro del colectivo Emancipaciones, arista que expone de manera amplia en el último de los capítulos. Participación que tiene un asidero en la manera en la que Cherán asumió su acompañamiento y que le permitió el entendimiento de lo que le interesaba al movimiento y que se fue expresando desde la etapa misma de las fogatas y las asambleas de barrio. Cada uno de los capítulos, imagino, habrá sido escrito en condiciones particulares y como tal puede ser leído como un texto en sí mismo, pero al articularse para formar el libro adquiere otros sentidos. Por ejemplo, si en el estudio de los procesos sociales que se
se van fraguando en el día a día, debemos, como estudiosos de la antropología, distinguir las vetas de la continuidad o de la emergencia de factores que se traducirían de algún modo en algún cambio, tratándose de procesos políticos como el que el autor no solo documenta, sino participa de manera activa e intencionada, empujando y acompañando sus procesos hacia rumbos definidos, esperando que sucedan decisiones y que tomen acuerdos. Su aproximación conceptual y metodológica, los enfoques y las perspectivas, y así como las consecuencias de dicha participación, no podían quedar fuera del campo de análisis. Cambios que se promovieron desde las fogatas, donde se fue configurando la insurrección, los barrios, el gobierno comunal, pero también de los tribunales federales, en el ámbito del poder ejecutivo que se concentra en la forma y procedimiento del gobierno municipal y en su relación con el gobierno estatal. Entre los aspectos a destacar de este trabajo de Orlando, a diferencia de su tesis de doctorado convertida en libro, de la vieja a la nueva justicia indígena, transformaciones y continuidades en las justicias indígenas de Michoacán, en el que el objeto de estudio es lo que denomina los componentes de la constelación del derecho y los elementos que constituyen el campo jurídico de las formas de justicia que analiza. En el libro que ahora nos tiene aquí, documenta desde adentro el proceso que ha llevado a Cherán a marcar un parteaguas para el reconocimiento de su propia forma de gobierno, que ha sumado a la fecha 3 elecciones con sus costumbres y por lo tanto a 3 cuestiones del Consejo Mayor, 3 sucesiones del Consejo Mayor de Gobierno Comunal, del que forman parte los integrantes de esta mesa. Habla del proceso que se detonó para tomar el rumbo hacia esta forma de gobierno y que ha transcurrido de 2011 a la fecha. Forma de gobierno fincada en sus costumbres, de la cual no había antecedente en la legislación electoral de la entidad y que fue objeto de jurisprudencia en el seno de la Suprema Corte de la Nación. En ese lapso, Orlando tuvo una estancia de estudio como Aventura de Soros Santos y destacado investigador de las ciencias sociales, que en su fructífera trayectoria ha aportado conocimientos, conceptos, perspectivas al estudio de procesos de emergencia social desde la perspectiva de la descolonización del saber, de las epistemologías del sur y de manera específica de lo que este autor plantea en términos como ecología de saberes. El libro que ahora entrega Orlando estará sujeto, como todo trabajo académico, a la revisión crítica de su aporte, sobre todo tratándose de un libro que documenta un proceso que se narra, se analiza desde distintos saberes del derecho y de la antropología. Un libro que, como bien señala Tere Sierra en la contraportada, pone en el centro del debate de la dimensión social y pública de la investigación. Por eso y por mucho más, gracias Orlando por esta entrega, por este texto. A todos ustedes, gracias por escuchar. Por eso las palabras de ella, y ya brevemente, sé que la lectura es un poco tediosa, voy a tratar de hacerlo un poquito más ágil. Las reflexiones que luego me gustaría dejar pasar, que hice sobre el texto de Cherán, pero voy un poco rápido. La titulé como, bueno, la tengo en 2 partes, un cierre. La primera es el abogado militante de Cherán. La lucha del pueblo de Cherán es reconocida en diversas latitudes del globo. Su movimiento es una experiencia paradigmática que ha traído a decenas de académicos, cineastas, periodistas y ha hecho eco en la organización de otros pueblos originarios. A lo largo de los años, comuneros y representantes del gobierno autónomo han generado mecanismos para recibir a los diversos visitantes, quienes disfrutan de la amabilidad de la gente, de las fiestas tradicionales y de los recorridos por los bosques comunales. Pero esto no siempre fue así. Durante el primer mes del autositio de 2011, acceder a Cherán era atravesar un campo minado. La represión estatal hacia la comunidad crecía constantemente y las carreteras aledañas estaban llenas de filtros policiales exhaustivos que restringían el paso. A mí me tocó vivirlo, ¿no? Que depende de la credencial, de dónde vienes, a dónde vas, qué vas a hacer a Cherán, y era una tortura llegar al pueblo. En tanto, el gobierno estatal banalizaba el movimiento, declarando a los medios que se trataba de un conflicto intercomunitario. Afuera, pocos sabían de lo que estaba pasando. No obstante, hubo gente valiosa proveniente de pueblos, de colectivos y universidades que, invitada por cheranenses, adentró a la comunidad. Orlando Aragón fue una de esas personas. Él hizo una visita en mayo de 2011 y así comenzaron 8 años de trabajo como abogado militante de la comunidad. El valor, como el miedo, se contagian. Esta fue la frase que acompañó al autor durante años para dar respuesta a quienes lo cuestionaban por apoyar la lucha ante circunstancias tan adversas, sin retribución económica, poniendo en riesgo su seguridad y viviendo el hostigamiento de su centro de trabajo.
comunidad, el hecho histórico que de Cherán ha sido el primer municipio del país en elegirse por un gobierno de acuerdo a los usos y costumbres. En esa lucha, el papel de Aragón fue el de un actor más de la lucha de Cherán, como él se describe. En palabras de los Kellys, Orlando es el abogado que camina la lucha junto con ellos, un integrante más de las asambleas en los momentos coyunturales, por ejemplo, ante los juicios, ante posturas para negociar con el Estado. Es también un participante de las fiestas, de los desfiles comunitarios, del presidio de la toma de protesta y un expositor asiduo de los aniversarios del 15 de abril. Como abogado, utilizó el conocimiento sociojurídico crítico para incidir en el proceso de lucha. Como externo, fue el más firme creyente en la lucha de Cherán, sin importar las horas invertidas en el trabajo en la comunidad, ni las horas de reuniones con el colectivo de abogados aquí en Morelia, sin importar la falta de sueño, las carencias ni las amenazas. Él sigue andando en la lucha de los pueblos purépechas. El derecho a la insurrección, este libro que tenemos aquí, que es imperdonable que no lo tenga, recoge las peripecias de una implicación del movimiento y las reflexiones en torno a las lecciones que la praxis crítica del derecho crítico dejaron para abonar al nuevo conocimiento de su jurídico. En este sentido, desde la perspectiva de un actor, se escribe siempre desde la perspectiva de un actor, el abogado, quien se define como, cito, mestizo, académico, mexicano, urbano, posicionado políticamente a favor de los pueblos originarios y con el horizonte, eso son mis palabras, con el horizonte guiado por un cuestionamiento. Abro cita. ¿Podemos aprender los mexicanos en general de experiencias como las de Cherán para repensar el sistema de justicia estatal, los derechos humanos y la organización política del Estado? El autor busca responder a estas preguntas a partir de la experiencia de Cherán y las lecciones que de ella se pueden desprender. Así, para la descolonización del municipio, del Estado mexicano, del derecho electoral, de la teoría constitucional, de los derechos humanos, del derecho a la libre autodeterminación, de las prácticas jurídicas militantes y de la academia militante del derecho. O sea, son múltiples las reflexiones que encarna este libro, tanto en el campo académico, jurídico, como en el activismo político que el autor ha practicado. Orlando no solo ha sido el abogado de Cherán, o por llamarle yo, el líder de un grupo de abogadas y abogados militantes que acompañan demandas de los pueblos de la meseta purépecha. Orlando y el colectivo Emancipaciones han sido generadores de conocimiento nuevo, crítico y posicionado desde abajo, desde las visiones ENI, en un entorno donde domina la ciencia occidental objetivista. Aragón ha sido también formador de abogados, gestores y antropólogos, desde un pensamiento crítico, el de las epistemologías del sur. Es así que tanto en las aulas como en los tribunales o en los libros como el que hoy nos convoca, el autor es un activista en busca de la descolonización, del pensamiento, del derecho, del Estado. Una vez descrita esta implicación del autor en los procesos que relata este libro, haré unas muy breves reflexiones para complementar los comentarios de Castilleja. Se trata de un libro vivo, al igual que el pensamiento del autor, que se ha modificado conforme se ha desarrollado el movimiento de Cherán y su accionar en el campo político mexicano. Así, el proceso de construcción del conocimiento que describe el doctor Aragón es un sí
yo entiendo así, sin ser abogada, que el derecho no es algo monolítico o algo dado, y se construye, se deconstruye, y también en diálogo tanto con los actores como con otras áreas como antropología jurídica. En este sentido, y para terminar ya casi, es imprescindible mencionar que el pensamiento de esta obra surge de la polifonía de voces y del diálogo constante. Y bueno, aquí comenzamos gracias a algunos grupos con los que tuvo mucho diálogo Orlando durante la construcción de esta tesis, como en las académicas del CIESAS, pero ya en un cierre, esta reflexión, como antropóloga, bueno, que llevo 8 años también siguiendo el proceso de Cherán de cerca, me he preguntado constantemente qué es lo que tiene el movimiento de Cherán, que no tienen otros movimientos étnicos o proautonómicos de Michoacán y del país. ¿Por qué es tan exitoso? Bueno, en términos, yo así lo veo, a pesar de lo que puedan decir algunos otros estudiosos, porque han logrado sostener su movimiento y generar procesos que no imaginábamos en 2011. Y bueno, una de las respuestas, obvio que es la fuerza del colectivo, de la acción colectiva, pero también otra de las respuestas que nos brinda este libro es esta movilización del derecho contrahegemónico acompañada de ese cosmopolitanismo subalterno, pero hay una serie también de eventos cortitos que narra el libro que a mí que mi pensamiento mágico suenan como tiene que ver con este corazón impulsivo de Orlando, de crear un mundo distinto, y con estas coyunturas que facilitaron que Cherán tuviera grandes éxitos para el municipio. Como por ejemplo, él relata esta reforma al artículo 1 constitucional semanas antes de emitir su opinión ante el INE. O también el curso de verano que tomó un año antes en Coimbra, o sea, cositas, o la alianza con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o por ejemplo la noche que pasaron hasta las 2 o 3 de la mañana consultando en fogatas para procesar una decisión. O sea, no solo es como coyunturas y el esfuerzo de creer en esta lucha, el esfuerzo a partir de creer en esta lucha. Entonces, para cerrar, regresando al punto inicial de esta obra, bueno, esto quizás es un comentario que puede ser polémico. El libro no significa un punto final, pero bueno, sí lo voy a decir. Para cerrar, regreso al punto inicial de esta obra. Quienes cuestionan el papel de los abogados de Cherán lo hacen desde muy lejos. Habría que recordar esas primeras horas, esos juicios en los que acompañaban al pueblo. Hay un dicho que no sé de quién retomó, pero dice que a las personas se les conoce cuando tienen poder. En 2011, muchos de los que critican y juzgan el papel del colectivo y la cercanía tenían el poder de hacer algo por Cherán y se mantuvieron al margen o le dieron la espalda. Entonces, yo quisiera regresar a esos momentos y ver esa constancia y esa consecuencia y esa implicación que tienen los que juzgan muy fácilmente. Porque implicarse en un movimiento, pues como toda incluso relación humana, tiene relaciones de poder, tiene momentos buenos, momentos donde hay flujo de comunicación y donde hay tropiezos. Lo importante es que se mantenga ese diálogo que ha construido con los representantes, con las asambleas y con nosotros los que apoyamos el movimiento y apoyamos al colectivo. Y bueno, finalmente este libro no significa un punto final, ni siquiera un punto y aparte, es más bien una pausa, un respiro para reflexionar y difundir los logros y retos hasta la fecha. Como les digo, es un libro vivo. Y termino con una cita muy potente del libro. De lo que sí se dispone la investigación militante es del valor y del coraje para comprometerse con las resistencias, con las luchas y sus iniciativas siempre precarias, siempre frágiles, que sin embargo tienen el valor de lo impensable, que a pesar de la historia, a pesar de la evidencia, a pesar de los pesares, otro mundo es posible. Felicidades, Orlando, y a la comunidad. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, continuando con una serie de presentaciones de personas que no necesitan presentación, tenemos la participación del doctor Víctor Toledo, que decirá algo. Investigador titular
dimensión de la batalla o de la lucha política, cultural y social de la comunidad cherana, vista desde los ojos de un analista jurídico que además, digamos, da lugar a una propia insurgencia. En realidad el libro lo que está narrando es, fíjense ustedes, tanto la insurgencia de un pueblo como también mecanismos de insurgencia epistémica, insurgencia cognitiva. Y creo que allí, digamos, es donde se aloja el principal valor de este libro. En términos generales, efectivamente hay una narrativa muy diáfana que creo que transmite sobre todo una honestidad intelectual del autor y de una ciencia comprometida, como se dijo acá, es decir, de una ciencia con conciencia social, ambiental, etcétera, etcétera, que, digamos, está permeando la obra a lo largo y a lo ancho. También, obviamente, está mostrando un rigor académico y finalmente una originalidad que me parece que llama muchísimo la atención. Pero más allá de esta discusión general, y un poco, digamos, insistiendo en el carácter innovador del libro, quisiera leer, solamente apuntando solamente, digamos, la trascendencia de esta obra. Voy a citar un fragmento de lo que escribió el maestro Pedro Chávez en su presentación. Dice: porque el proceso de lucha por los derechos de los pueblos originarios de Cherán, Michoacán, más allá de un proceso autonómico de facto, es un triunfo en el terreno judicial, calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una de las 10 decisiones más importantes en los últimos 100 años en torno a la defensa de los derechos humanos, y por la propia Organización de Naciones Unidas como uno de los procesos más exitosos en la salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos originarios. O sea, esto que nos dice nuestro Pedro, ¿no?, ya constituye por sí mismo, bueno, pues un aporte fundamental como investigación y como una obra, como un libro. Pero yo quisiera ir todavía más allá para tratar de demostrar la importancia del trabajo de Orlando y de todo su grupo en por lo menos 5 dimensiones. Quisiera empezar con la dimensión primera, que es la dimensión epistemológica, la dimensión cognitiva. En primer lugar, este libro y todo el trabajo de investigación de Orlando y el equipo, fíjense ustedes, es fundamentalmente, es decir, se inscribe dentro de lo que podemos llamar pensamiento crítico. ¿Sí? Hoy en día, las dos principales corrientes en términos científicos son, por un lado, el pensamiento
personajes limitados, sino es también al mismo tiempo pensamiento crítico. Cuando se conjunta el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, lo que se hace es fundamentalmente el estar derrumbando mitos por los cuales hemos vivido durante décadas, por lo menos mi generación y yo creo que todos ustedes, en la que se nos trata de mostrar una realidad que no existe. Una realidad que no existe y que no es más que, digamos, la imagen de la civilización moderna, la imagen de la modernidad. Se nos plantea la modernidad como el mejor de los mundos posibles. Se nos plantea el mundo moderno como la cúspide de un proceso civilizatorio que llegamos a lo máximo, cuando en realidad estamos exactamente en el punto contrario. Hoy en día, cuando podemos ver limpiamente la realidad, cuando logramos hacer a un lado, insisto, los anestésicos con los cuales se nos adormece permanentemente, nos damos cuenta que estamos viviendo, fíjense ustedes, el peor momento en cuanto a la estabilidad del planeta. Estamos viviendo el momento más peligroso de la historia de la humanidad. Están en todos los reportes últimos, fundamentalmente dados por el cambio climático global. Y estamos también viviendo el peor momento de desigualdad social en toda la historia de la humanidad. ¿Qué es esto del derrumbe de los mitos? Por ejemplo, se ha criticado y se ha denunciado cómo la idea de desarrollo es una idea totalmente ficticia, que solamente busca procesos de acumulación de capital, la explotación del trabajo humano y del trabajo de naturaleza. El crecimiento económico que hoy, digamos, del cual hoy hablan muchísimos pensadores, por supuesto muchísimos políticos y gobiernos, el crecimiento económico es otro mito. No se puede seguir creciendo económicamente sin destruir el planeta y sus recursos. El papel de la ciencia y la tecnología, por supuesto, la destrucción ecológica, la desigualdad social que dijimos, etcétera, etcétera. Estamos hoy viviendo un derrumbe de mitos en todos los sentidos. El libro, por lo tanto, fíjense ustedes, nos da también una contribución al derrumbamiento del papel que juega, en este caso, la ciencia jurídica, cuando Orlando se sitúa en una posición que ni siquiera él reconoce como, me estoy basando en el autor sociólogo, ¿no? Que reconoce 4 diferentes tipos de sociología. Incluso Orlando se pone en una sociología, en una ciencia jurídica militante, ¿no? No solamente se acompaña un proceso, como ya lo hace un investigador crítico, sino que en este caso es prácticamente una ciencia militante que, digamos, nos está mostrando a lo largo de su libro. Esta pues, es una primera dimensión, ¿no?, en la que pues, el libro contribuye desde su propio ámbito a la deconstrucción de lo que es la llamada civilización moderna, industrial, tecnocrática, etc., ¿no? Bueno, hay un segundo nivel que me parece importantísimo y es que tiene que ver con los diferentes niveles en el espacio de las relaciones de poder. En el mundo actual, digamos, se da como algo, digamos,
de Cherán en México, yo logro vislumbrar por lo menos otros 3 municipios más donde está ocurriendo lo mismo o ocurrió lo mismo. Cacahuatepec, Guerrero, cerca de Acapulco, acuérdense ustedes, con toda esta resistencia frente a la construcción de la presa. Cacahuatepec ha sido otro municipio heroico donde han realizado una batalla heroica, fenomenal, con muchísimos asesinados también, quizás por ninguna otra parte. El otro municipio es Ochuc, Chiapas, acabo de estar allí el jueves pasado, frente a las casas de Cocingo, donde también lograron crear un municipio autónomo, con una batalla también muy fuerte, también con decesos. Y finalmente Ayutla de los Libres, que es la última experiencia que hacía Cherán en Guerrero, que aquí por la dimensión de Ayutla de los Libres es impresionante, porque allí el violento consejo municipal está formado por 120 o 200 personajes que forman a su vez, además con un equilibrio entre mujeres y hombres, mitad y mitad. Eso también es un pueblo indígena, es un conjunto de pueblos indígenas. Bueno, estos 4 municipios que están junto con Cherán constituyen hoy en día, digamos, un desafío, una insurgencia de carácter local importantísimo. Entonces, parte también, este libro es una contribución que seguramente va a ser leído por los militantes de nuestros municipios. Aquí no puedo dejar de pensar en un autor que no está presente en la obra de Orlando, pero que yo lo voy a leer después que me diga, es Raúl Olmedo. ¿Ubicas? No. Bueno, Raúl Olmedo ha sido olvidado en los últimos años. Raúl Olmedo todavía es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Raúl Olmedo es el gran defensor y constructor de la Municipalidad de México. Su trabajo fundamental, además es un teórico, digamos, es Tlaxcala, donde se avanzó mucho en el poder del municipio. Importantísimo, toda la parte, porque es el poder local frente a los poderes mayores, ¿se dan cuenta? En fin, entonces ahí sería, digamos, una segunda dimensión. Una tercera, pues, obviamente, es la dimensión cultural, ¿no? Porque aquí el caso de Cherán estamos frente a una rebelión étnica, estamos frente a un proceso de emancipación cultural, donde de nuevo los valores de la comunalidad, como bien dice Orlando, se volvieron fundamentales para que él y su equipo de abogados realizaran una especie de diálogo de saberes, como lo hacemos en otros campos, como son la agroecología, la ecología política, la economía ecológica, la economía social y solidaria, donde hay un diálogo con los actores sociales, y eso lo hizo también Orlando. Ahí digamos, te integras también a esta corriente de diálogo de saberes, ¿no? Donde la propia sabiduría de la comunidad, la comunidad de Cherán, sirvió para hacer la defensa jurídica, ¿no? Y eso está ligado, obviamente, con el tema del buen vivir. Es la propuesta surgida de los pueblos indígenas de todo el mundo, porque el buen vivir no solamente no es una categoría ligada con los pueblos andinos. En México está en todas las culturas del buen vivir y, digamos, se conecta también con todo, es otro aporte también del libro de alguna manera. La cuarta dimensión es la de la ecología política, porque pues, Cherán es una lucha para emancipar
consejo de todo el estado de Michoacán. Y entonces la pregunta es: ¿para qué necesitamos partidos políticos? ¿No? ¿Y para qué necesitamos un estado tan pesado como el actualmente, que se gasta todos nuestros impuestos? Y si esto pasa en todo el país, y si esto pasa en todo el mundo, estamos dando lugar a una nueva forma de gobernanza neonazista. Con esto termino. Muchas gracias por invitarme, Orlando. Me parece un libro sustancial, va a tener mucho impacto. Y gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Y para continuar, otra persona que tampoco necesita presentación, porque la vamos a hacer, es el maestro Pedro Chávez Sánchez, quien es profesor egresado de la Normal Rural Urbana de Tiripetío, maestro y doctorante en Pedagogía y Educación Popular, por quien más relevantemente también acaba de terminar una excelente gestión como parte y presidente del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, y ha participado activamente de este movimiento desde sus inicios. Entonces, le paso la palabra a nuestro Bien, primeramente agradecerles que nos puedan escuchar y sobre todo pues poder platicar, comentar un poco acerca de lo que plasma hablando en el libro que hoy nos toca presentar. De antemano, pues el reconocimiento estuvo en las 4 asambleas de Cherán presentando el libro. Estuvo en la comunidad, ahí también estuvimos participando, y yo creo que pues en cuestiones de términos muy técnicos no lo voy a poder presentar, pero sí en términos de vivencia y sobre todo de compartición de experiencias y sobre todo de ayuda que nos hace, en este caso, el colectivo de Emancipaciones, pero más en particular sobre el libro, la cuestión de la ayuda que nos da Orlando. Y yo quisiera iniciar la parte de que me toca primeramente haciendo el agradecimiento nuevamente. Lo hicimos en Cherán, hago lo propio aquí, sobre todo al colectivo Emancipaciones y a Orlando, así como a todos los colectivos y artistas, escuelas y demás que se sumaron a esta lucha de resistencia que emerge en Cherán y que hemos dicho, y lo repito, no surge y ne inicia en Cherán, es una lucha que viene como consecuencia de una resistencia desde, pues ahora sí que tenemos memoria como pueblos originarios, y que finalmente va trascendiendo, va caminando, y que a Cherán pues le toca poner un capítulo en esta parte de la historia y pues plantearlo también en términos jurídicos. Le toca a Orlando ahora sí hacer lo propio en la cuestión jurídica, en la cuestión de plasmarlo en la parte de nuestro marco jurídico. Y entonces a esto nosotros le llamamos tanto Jaropecua, que es la ayuda, como también la parte de hacer huechantan, decimos nosotros en las fiestas, que significa pues ahora sí agradecer la parte de la ayuda, ¿no? Y ahorita estamos en ese agradecimiento, y lo digo en dos sentidos. Uno, porque finalmente seguimos caminando. 8 años de haber iniciado la lucha, Cherán camina con tropiezos tal vez, con algunas dificultades y demás, pero seguimos caminando. Y lo digo también en este sentido porque bien lo decía aquí ahora sí el compañero Víctor, que en este tiempo ya no solamente es Cherán, es Oxchuc, es Ayutla, es Chilón, Citalá, es los pueblos de Morelos, Xochimilco, pero nos sentimos más aún abrigados, por qué no decirlo, con las luchas que se dan en Michoacán, San Felipe de los Herreros, Pichata, Guarantepacua, Sevina, Santa Fe, La Laguna. Y bueno, parece que pues esto va trascendiendo. Y entonces, ante ello, primeramente comentarles, nosotros nos tocó participar, aún y con todas las dificultades
decir lo mismo, sin embargo le agradezco, ¿no? Estuvimos en el Consejo Mayor pasado, acabamos de terminar en agosto, y pues desde que empezó el movimiento estuvimos en la coordinación general. Nosotros estuvimos desde el 2011, fui parte de la primera coordinación general, por aquí hay varios compañeros de Cherán, estuvimos desde la primera coordinación, cuando Godoy nos decía, pues este movimiento dura 100 días, porque dándoles algunos millones para que vayan a reforestar, esto se acaba. La realidad es que no fue así, tanto que vamos 8 años caminando, 8 años, nosotros decimos, no sé si estamos en un error, consolidando nuestra libre determinación y reafirmando nuestras raíces como pueblo originario. Entonces, esto es lo que podemos plantear hoy, decir que acertadamente lo dice Lucero, cuando nadie voltea a ver los ojos hacia Cherán, cuando los paisanos se cansan de burlas, de tocar puertas, de decir que se están acabando el bosque, que se están acabando los recursos, que se está llegando a una situación de no poder ya vivir en Cherán, de asesinatos, de secuestros, de extorsiones y de todo aquel que levantaba la voz para decir que no se llevaran la madera, pues era víctima de asesinato, ¿no? Nadie voltea a ver a Cherán, nadie, incluso en los textos que hacemos esos días en los volantes, así lo decimos. O sea, finalmente ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni ninguna dependencia de índole que vele por los recursos naturales, igual que ahorita como se está incendiando, pues parece que las dependencias tampoco están, no, en ese tiempo tampoco estaban para Cherán. Y nadie voltea y llega la necesidad de decir, ¿sabe qué? Pues mientras no tengamos condiciones de seguridad, de paz, de justicia y sobre todo de que ya no vengan a quitarnos los árboles, pues no vamos a tener nosotros las condiciones de poder participar en un proceso electoral. Pues ahora sí, en esa reflexión, en esa decisión que hace la propia comunidad, pues decimos nosotros, ¿y a quién recurrimos? ¿Y a quién nos va a orientar? Porque la decisión de la asamblea es no más partidos, no más policía, no más un ayuntamiento que tenga un presidente, porque al presidente se lo van a llevar, o si no se lo llevan, finalmente lo van a cooptar. Y la claridad en ese tiempo estaba, pues ahora sí, concreta. No más a los partidos, sí a un gobierno basado en usos y costumbres, y por ahí 2 o 3 compañeros, o más de 3, que participaban en procesos de resistencia de los pueblos originarios, decían, nosotros tenemos derecho a guiarnos bajo nuestros usos y costumbres. Y voy a esto, y estoy ampliando un poco de más el comentario, pero lo que quiero llegar es, una de las personas que se acerca desinteresadamente a darnos una charla, pues es Orlando Aragón. Y Orlando dice, pues de esta manera se puede. Yo, cada vez que me toca hacer esta presentación o comentar este tema, siempre lo he dicho y soy sincero. Cuando escuché a Orlando, dijo, esto es algo utópico, esto no va a suceder en Cherán. O sea, finalmente, para lo más que nos puede dar es tal vez por una coalición o para decir algo que nos enfrasca en una situación de no más división en la comunidad. Pues tanto dio que finalmente no pasó ni siquiera medio año más, era en mayo cuando se acercó a Cherán. Ya en julio nos estaban casi poniendo manita de puerco los del IEM, diciendo, si no tienen elecciones, ustedes no van a tener esto, no van a tener demás, pero ya estábamos caminando con la orientación que nos va rolando, así como más personas llegaron, pues finalmente nosotros decidimos, por la claridad que se tenía con Orlando y sobre todo por la confianza que demuestra, pues caminar bajo la orientación de primeramente Orlando y después del colectivo Emancipaciones. Entonces esto fue, o esto es lo que queremos comentar de manera vivencial y decir, la lucha, lo que plasmo un poquito en la presentación, que igual también es un honor haber podido escribir algunas líneas con todas las dificultades que tenemos, la presentación del libro, y más hoy, de verdad que se me pone la pielcita cuando pues ahora sí una figura de la talla de Víctor nos lee un pedacito de lo que escribimos. Pues entonces esto es lo que nosotros podemos comentar, ¿no? Y decir, a partir de ahí la lucha de Cherán camina pues tal vez en varias
piernas, ¿no? Pero dos son principales. Una, la parte comunitaria, política, la cuestión de nuestra cultura, de nuestros saberes, de nuestro legado, de nuestros antepasados, y la otra, que tiene que ir concretando, la lucha jurídica, antropológica, sociológica y demás, que la concreta Orlando. Yo siempre lo comento, nosotros lo decíamos, lo pensábamos y se lo comentábamos a Orlando, él lo traducía en cuestiones jurídicas o en recursos ya más, pues ahora sí, propios, para poder hacer de esto una trascendencia en la cuestión jurídica, ¿no? Entonces, me voy a atrever a leer un poquito para cerrar mi participación de la parte que nos toca, y dice: sin buscarnos, la lucha nos encontró, y sin más referencias o recomendaciones que la sola exposición de su trabajo y la manifestación del sentir del espíritu de lucha en defensa de los derechos de los pueblos originarios, Orlando Aragón y poco después el colectivo Emancipaciones se convirtieron en el pilar de la parte jurídica que necesitaba nuestro movimiento. Desde esa primera visita el apoyo fue constante y permanente hasta hoy. Orlando Aragón entonces llegó a convertirse en aquel que no solo orienta en materia política, sino que camina nuestra lucha como un comunero más. En esa lucha que camina en dos piernas, una parte comunitaria, organizativa y política, en la cual evocamos a nuestro pasado y raíces y contextualizamos las necesidades y características de nuestro presente, y la otra, la parte jurídica, en la que se da uso contrahegemónico al derecho estatal, en la que recibimos el apoyo del colectivo Emancipaciones para asegurar la decisión política de la comunidad tomada en 2011. Entonces, el libro que tenemos en nuestras manos, salto un buen pedazo de nuestro escrito, el derecho a la insurrección, es la memoria de ese andar de 7 años del caminar de nuestro compañero de lucha, Orlando Aragón. Dice 7 años porque en ese tiempo habíamos cumplido 7 años, ahorita llevamos 8, ¿no? Miembro del colectivo Emancipaciones. Estas páginas entonces son el fruto de la investigación militante desde la praxis. El derecho a la insurrección es también el testimonio de preocupaciones, disgustos, peligros, convivencias, triunfos y satisfacciones por los logros obtenidos al vivir esta investigación militante en la lucha de los derechos de los pueblos originarios, en particular en la comunidad de la que venimos. Termino diciendo: este libro es producto de una larga investigación realizada en el medio del accionar de la comunidad. De él tomamos en cuenta la participación que ha tenido el doctor Orlando Aragón sin que nosotros diéramos nada a cambio. Hoy, con mucha dignidad y orgullo, podemos reafirmar, como lo dicen algunas pancartas, como nietos de la Revolución Mexicana, hijos del movimiento estudiantil del 68, hermanos de los 43, estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, pero sobre todo nos sentimos sujetos presentes de la revolución en la lucha de los derechos de los pueblos originarios por la libre determinación y en defensa de nuestros territorios y de la vida misma, con lo que mostramos un modo de vida alternativo al actual sistema depredador y mercantilista. Siempre agradecidos por su apoyo, por caminar a nuestro lado, y decimos: por nuestros caídos no claudicaremos ni un paso atrás. Pues gracias, Orlando, y es un honor el día de hoy poder compartir estas palabras con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, antes de retirarnos,
posiciones bastante, pues, a lo mejor correctamente políticas en la academia, pero muy poco solidarias, ¿no? Y yo a Verónica la recuerdo, pues, justamente desde el 2011, quizás ella estuvo antes, que muy seguramente antes que nosotros llegáramos, y bueno, ha hecho una investigación desde su maestría, doctorado, pues espectacular, por decirlo de alguna manera. Por supuesto también a la doctora Ida Castilleja, ¿no? que tuvo la amabilidad de mandar las palabras que ya se leyó. Pues qué decir de nuestro colega, maestro Víctor Toledo, ahí de la UNAM. Muchísimas gracias también por el tiempo, por la disposición de venir a dar estas palabras, de compartir estas ideas, de construir pues un diálogo que además está basado en una profunda admiración que tenemos también por su obra, por su trabajo, por su trayectoria. Y bueno, pues ahora sí que Pedro Chávez, pues que pues es una persona admirada por nosotros, por mí, un compañero de lucha, como él lo dice, y pues con la fortuna de que también haya tenido la disposición de estar nuevamente, porque sí, ya yo cada vez que hay que hacer una presentación de este libro le ando dando lata, y pues también además agradecerle aquí públicamente pues la presentación justamente del libro que hace, que es más bien un honor el mío que lo haya podido hacer en representación pues del Consejo Mayor, que en esta ocasión pues bueno ya salió de funciones, ¿no? Miren, yo la verdad es que después de la presentación que hicimos en Cherán, ya lo comentaba Pedro, tuve la oportunidad de regresar a las asambleas de barrio y hacer una presentación comunitaria, en una lógica, en una clave distinta, también tratando de ir un poco más allá del ejercicio propiamente académico, que aquí un poco es más ese formato, y de también de haber tenido la posibilidad de presentar este trabajo en el 15 de abril, el día del aniversario, creo que fue el 14, ¿no? Dentro del contexto de los festejos del aniversario, pues quedé muy agradecido, muy contento con ese ejercicio, debido a que, pues bueno, hacía mucho tiempo que, por ejemplo, no veía mucha gente, que en el 2011, en el 2012, en otros momentos veía más, ¿no? Y que de alguna forma también me fue un poco exhausto, ¿no? Ir y venir diario a Cherán, en asambleas que a veces nos prolongamos 3, 4, 2 horas a hablar de este libro. Ahora sí que sí eran presentaciones sin límite de tiempo, ¿no? Y asambleas que empiezan 8 de la noche, ¿no? Y que no saben a qué horas terminan, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy bueno. Yo creo que un ejercicio que hace justicia a este trabajo, ¿no? Que como pues ya se ha comentado, pero yo quiero también decirlo explícitamente, pues no es, digamos, tiene un autor formal, por decirlo de alguna forma, pero un autor que se ha obviamente beneficiado del conocimiento, de la generosidad de mucha gente, obviamente de Cherán, pero no solamente de Cherán, ¿no? De mucha gente también externa, de mis colegas en la academia, colegas antropólogos, colegas abogados, colegas es más que ni siquiera conocen Cherán, ¿no? Ahí hago yo una de las, pues en los agradecimientos hago mención de mis amigos, abogados populares en Brasil, de lo cual mucho de lo que hace el colectivo de emancipación es desaprendido, de luchas que parecen que no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver, ¿no? Y bueno, no puedo aquí ponerme a mencionar persona por persona porque no acaba. Fíjense que después de ese proceso y a la par de ese proceso era y es complicado hablar del tiempo de estos 7 años y especialmente de los primeros, ¿no? Del 2011, del 2012, de la situación también de nuestra salida de la Universidad Michoacana, del colectivo. Y bueno, además agradecer que estamos otra vez en este espacio aquí en la Universidad Michoacana. Creo que no está por acá Víctor Pérez, no lo veo, pero pues si anda por ahí, agradecerle la gentileza de podernos dar este espacio aquí en la Universidad Michoacana. Es difícil no solamente porque es un tiempo que ya pasó, es un tiempo que incluso en este momento que lo vivíamos, yo
decía a mis colegas antes de que nos formáramos como colectivo, porque ahora somos como el colectivo, que parecía como una especie de sueño, porque no es un tiempo nada más que ya pasó, no son 8 años que ya no están, por decirlo de alguna forma. Es un tiempo ese que tuvo una naturaleza distinta, ¿no? Es un tiempo que dislocó el reparto o el tiempo, digamos, impuesto por el poder como un tiempo lógico. No es nada más porque en Cherán se haya suspendido el proceso electoral, si se separó el tiempo hegemónico de lo político. No es nada más porque en Cherán la gente se haya encerrado y el comercio haya, digamos, tenido problemas. Es decir, no es nada más el tiempo de lo económico, de lo normal. No es nada más porque las escuelas hayan dejado de dar clases y ahora en otros espacios se haya hecho esa labor de educación, ¿no? Como en las fogatas, en otros espacios. Es decir, es un tiempo en el que ese reparto de lo temporal fue sustituido de la imposición del poder por un tiempo de la comunidad. Y hablar de ese tiempo, además después de 8 años, pues es muy difícil. Uno no puede estar, digamos, ajeno a que hablas de cosas que de pronto, cuando incluso lo platicas con otros investigadores, parecen fantasías ya. Son tiempos de actos que parecen inverosímiles ya a la vuelta de los años, ¿no? De grandes acciones de valor que en ese momento pues empiezan a aparecer como hazañas, pero que después parecen mentiras, ¿no? Y así se juzgan, porque no están dentro del cálculo de lo racional, ¿no? Porque son tiempos en los que la gente se ve obligada a hacer cosas que a lo mejor pensaría nunca iba a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no me hubiera imaginado en ese tiempo que estaba haciendo mi tesis de doctorado que iba a dejar de hacer mi tesis de doctorado para involucrarme en un tema así. O sea, si yo me volviera 10 años atrás, también me parecería un poco sospechoso, ¿no? Decir como, bueno, ¿yo por qué terminé yéndome por acá? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso creo yo que con el tiempo a mí, a mi persona, y creo que hablaré por también varios colegas del colectivo, incluso me atrevería a decir que no solamente del colectivo, nos dejó ya en sí mismo escindidos temporalmente, ¿no? Es un tiempo no solamente en que la comunidad se detuvo, es un tiempo en el que nosotros mismos nos detuvimos, ¿no? Es un tiempo en el que dejamos de hacer lo que se suponía que debíamos de hacer, lo que un profesor universitario tiene que hacer, que es estar dando clases, nada más, ¿no? O lo que un estudiante, como muchos de los abogados que también se involucraron, tenían que hacer. Es decir, son días, años que no dormimos, que nos ausentamos de nuestra vida profesional, incluso de nuestra vida personal. Y es una cosa que ha sido una continuidad, digamos, a lo largo de estos 8 años, en donde quizás, no lo sé, no tengo todavía la certeza de eso, si en Cherán ese tiempo de lo hegemónico ya volvió o no volvió, pero me queda claro que lo que nos dejó a nosotros como externos es que nosotros no hemos vuelto a ese tiempo. Todavía nos seguimos desvelando, todavía nos seguimos reuniendo, todavía dejamos lo que tenemos que hacer para ir a atender reuniones, para ir a tener que trabajar, etc. Es decir, es una cosa que uno no sabe en qué temporalidad estás ubicado para referirte a ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es una cosa que dentro de más lo hemos platicado con muchos miembros, compañeros, colegas del colectivo, que es quizás lo que más le agradecemos al movimiento de Cherán, ¿no? Porque justamente, ya lo decía Víctor, como siempre muy acertado en el comentario, si bien son procesos que desde una escala global uno podría decir, bueno, son pequeños, no estás cambiando el país, no sé, podrían ser fácilmente revertibles, es una cosa que no habría que olvidar. Pero, ¿quién iba a decir que justamente esta gente, estas comunidades y también nosotros íbamos a ser parte de esta historia? Íbamos a poder, con todo lo que implica un empleo precarizado, como en aquel tiempo, con el peligro que también de que nos corrieran de la universidad, con todas las enemistades que eso nos trajo dentro y fuera de la comunidad, que íbamos a
poder hacer algo. Y que íbamos a estar hasta la fecha pues poniendo quizás un grano de arena. Entonces siempre es como difícil rememorar y regresar y decir y distinguir, ¿no? con ojos más objetivos ese tiempo. Pero yo creo, y esa es la invitación que yo quisiera hacerles, que este libro fue escrito en esos tiempos y quizás por lo menos representan lo que sentíamos en ese tiempo, ¿no? Lo que vivimos en ese tiempo y por supuesto también lo que tuvimos que ir resolviendo en ese tiempo. Es decir, el libro no es un proyecto de investigación que se hiciera antes, ¿no? Vamos a estudiar en Cherán y vamos a ver cómo se desarrolla, no se hizo un protocolo de investigación. No, ni siquiera se pensó hacer este libro. Una de las cosas que yo comento en la introducción es que este es un libro que jamás se pensó como tal. Simplemente se vivió y se empezó a escribir como se vivía, ¿no? Y entonces lo que ustedes pueden ver en este trabajo son 7 años de trabajo académico militante con esa evolución o con esos cambios en el pensamiento, con ese cambio en las preocupaciones que también se van evidenciando en el texto, ¿no? Lo que yo sí quiero decirles, y lo que sí tengo certeza de un contenido más objetivo del libro, es que el trabajo se encaja en una esfera de interdisciplina, que es la antropología jurídica, y que reflexiona en 2 lados. La práctica del derecho, ¿no? Que apuesta en este caso justamente a dejar de lado esta idea que yo llamo la del abogado rey, que incluso predomina mucho en los círculos de derechos humanos, es decir, que el abogado de derechos humanos es el que va a liberar a las comunidades o es el que va a liberar a los oprimidos, sino justamente pasar a una posición en la que sea no el saber experto de los derechos humanos el que lleve la batuta, por decirlo de alguna forma. Es una forma también de crítica que yo hago a muchos de mis colegas defensores de derechos humanos, sino aprender con las comunidades, ¿no? Desafiarnos también nuestros límites y nuestros privilegios epistemológicos para inventar una nueva forma de concebir la práctica legal que sea a partir de la colaboración, a partir del coaprendizaje y del diálogo, ¿no? Esta es la apuesta principal de este libro. Una práctica del derecho militante, ¿no? Que sabe de qué lado se pone, que se arriesga a eso, porque siempre es también una operación arriesgada, ¿no? Porque como se dice, la realidad es siempre compleja, siempre vacilante, cambiante, y decir este es el lado correcto o este es el lado correcto, siempre es arriesgado, siempre te puedes equivocar, pero también representa una actitud que de entrada tiene cierto grado de valentía, ¿no? Y por otro lado, no solamente eso, ¿no? Hace un momento también decía Víctor, el pecado de la academia militante durante mucho tiempo es justamente el privilegio epistemológico, ¿no? Es decir, nosotros somos los que vamos a enseñar a la gente. Y desafortunadamente en la universidad todavía se enseña mucho eso, ¿no? Entonces vamos a llevar como la luz del conocimiento, de la civilización, a la gente que no tiene conocimiento, ¿no? Y si algo nos ha enseñado, si algo me enseña la experiencia de Cherán al derecho, es justamente lo contrario, que las comunidades, que la gente que no es abogada, la gente de a pie, la gente campesina, la gente que se dedica a otras cosas, es capaz de imaginar formas de hacer democracia, formas de hacer política y formas de imaginar otras maneras de pensar la justicia. Y creo yo que la responsabilidad y la riqueza que nosotros podemos capturar como académicos, como antropólogos, como profesores universitarios, está ahí. Y la otra dimensión es la de la antropología, ¿no? Además de esta praxis legal, lo que se pone también ahí es muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, la academia está inmersa en discusiones endogámicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces en modas académicas, y de ahí si queremos hacer una radiografía, pues todavía podemos irnos más para abajo, por decirlo así. Pero yo creo que el trabajar con, decía yo ayer en una clase y no hacer campo, trabajar con la gente, nos permite justamente descubrir una nueva agenda de investigación que tiene una utilidad concreta para las comunidades, para la gente de a pie, para la gente a la que nos debemos en la universidad pública. Porque finalmente no hay que olvidar que la universidad pública, llámese la Universidad Michoacana, la UNAM, la que ustedes quieran,
esperanzados en que se vayan a producir, porque justamente este son el tipo de investigaciones que no se financian. Y lo que se financia justamente es más bien lo que pues bueno, como ahora lo hemos descubierto, lo que la iniciativa privada demanda, ¿no? Entonces, la situación es esa, ¿no? Una invitación a repensar este tipo de cosas. Finalmente quiero decir, y cerrar quizás con esto, que creo que hoy más que nunca es importante, ¿no? No sé qué tanta pertinencia tenga decirlo aquí, pero bueno, como decía Verónica hace un momento, pues ya lo voy a decir, ¿no? ¿Qué se puede decir de este proceso de Cherán, que como se dice ya no es nada más de Cherán, nos guste o no nos guste, sino de otros pueblos y de otras comunidades indígenas? Y yo creo que una cosa que tenemos como obligación tener presente es, como lo decía Pedro, el Consejo Mayor anterior, también cuidar el proceso. Esto no se trata también de romanticismo. Si bien es una semilla del futuro, si bien es una opción, si bien genera alternativas al sistema en el que vivimos, también puede irse por otro lado. Y si no somos cuidadosos en cómo se construye, en cómo se llevan este tipo de procesos, pues rápidamente también se va a desvirtuar y esto pues va a terminar concluyendo en una historia triste más, vamos a decirlo así, un buen intento o un chispazo en algún tiempo y después pero yo también creo que con esa, digamos, matiz o con ese asterisco, hay que reconocer y hay que estar, bueno, por lo menos yo lo estoy, contentos con lo que ya se ha logrado. Porque al mismo tiempo, si bien este proceso puede ser bastante revertible, vamos a estar todavía durante bastante tiempo así, sobre todo me refiero al proceso legal, ¿no? También el proceso comunitario, como cualquier cosa, por razones distintas se puede ir para atrás. Lo que se ha conseguido no es menor. Se ha abierto una brecha y la han abierto gente con su esfuerzo, con su sacrificio, con sus ganas de creer, en la cual nosotros, yo en particular y mis compañeros del colectivo también, hemos tenido la oportunidad de participar y de poner un granito de arena, ¿no? Entonces, pensar justamente que ahí se está construyendo una utopía con todas sus contradicciones y con todas sus limitaciones cotidiana, y que como tal, como una especie también de árbol, de planta, la tenemos que cuidar, la tenemos que alimentar, la tenemos que estar cuidando para que eso realmente prospere en un futuro, ¿no? Y yo creo que esa es una responsabilidad de todos, pero particularmente pues de los que estamos viviendo ese tiempo y los que estamos cerca de esos procesos, ¿no? Y bueno, pues una invitación nuevamente para que tengan el libro, lo lean. Hay dos posibilidades. Está el libro gratuito en versión electrónica, abierto ahí en la página de la UNAM. Afortunadamente nuestra universidad ya ha tenido esta política de entender que el conocimiento es público, ¿no? Y que no tiene por qué estar así, privatizado, por decirlo de alguna manera. Pero para los que como a mí todavía les gusta los libros en papel, está ahí a la venta, aquí afuera. Lo tenemos ahorita en un precio de presentación que no deja de ser pues, no tan barato como uno quisiera, pero ya son dineros de la UNAM. Cuesta 200 pesos y pues la invitación es esa. Si lo quieren adquirir, está aquí a la venta. Si lo quieren descargar, porque bueno, ahora la gente lee mucho en teléfonos celulares o en otras cosas que yo todavía no lo logro, está gratuito en la página de la UNAM, en los libros UNAM. Entonces, pues agradecerles su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
el verano estuvo como padre porque pues, Orlando, de nuevo, muchas felicidades. Muchas gracias, ¿Crees que me gracias. lo puedas dedicar? Sí, nada más dame un segundo. ¿Cómo se termina esto? Ah, finalizar, ¿no?